Martes 27 de noviembre de 2012. Son ahora las 6 de la mañana. Asunto U-2021. 4 horas 38 minutos. Usted cuida mucho sus huevos. Y el negro Raúl Bayán afirmó: sí, señor, que los cuidaba. Y yo pensé entonces en la pregunta de Ponset: ¿qué haces con alguien que dice: yo no tengo miedo a los aviones, por eso vuelan tan alto? Porque transcribía el texto al papel y dejaba atrás a Antígona para centrarme en el argumento de Chomsky, pero sin explicar que un razonamiento no era dependiente del otro. Cuando el teniente Gamboa escuchó el ruido del fusil que se fue al suelo y quién había sido. Porque Gamboa pensaba que para el soldado el arma es tan importante como los huevos, que los errores son fatales y el sentimentalismo criminal. Y mira lo que sucede. Cualquier autista quiere lo que quiere en el instante en que lo quiere y no tolera de ningún modo la frustración, porque somos unos caprichosos, como nos reprochaban nuestros padres. Yo voy a comenzar a hacerte algunas preguntas sin procurar darles ninguna respuesta, ya que la respuesta no se conoce. Gianni tiene 6 años y es uno de esos raros casos en que la esquizofrenia se presenta en la edad infantil. Comenzó por tener un gato al que llamaba 400 y conoció a un insecto de nombre 12, pero segundo no nos explicó quién era. Los otros niños de la clase eran 13 y ella 17. Que años más tarde, al preguntarle su nombre, dijo que 76. A los 4 años le valoró un CI de 146. CI significa coeficiente intelectual. Y siempre tendría a estar mejor en verano, tal vez porque en vez de mantenerla encerrada en el apartamento, donde sus brotes psicóticos estallando asustaban a su madre y al hermanito. Pasaban con ella más tiempo en la piscina. Bueno, yo he pensado que existe una conexión entre las células relacionadas con la visión y las células de la epífisis, la glándula pineal, y me he imaginado que sería de mi vida si estando despierta los sueños de la fase REM sucedieran, porque el mecanismo de inmovilización involuntaria presentara algún tipo de fallo. Sí, si no te aíslas es difícil vivir con el ruido del tráfico. Bueno, yo he pensado que existe una conexión entre las células relacionadas con la visión y las células de la epífisis, la glándula pineal, y me he imaginado qué sería de mi vida si estando despierta los sueños de la fase REM sucedieran, porque el mecanismo de inmovilización involuntaria presentara algún tipo de fallo. Y es que esto, claro, lo de los coches en la edad de hierro no existía. Y luego me he preguntado, además, lo que sucedería si la quiasma fuera simpática y parasimpática al mismo tiempo. El litio, dice Gianni, ayuda a los números a que desaparezcan, le pregunta a su madre. La clozapina ayuda con los gatos y las ratas, ya que las pone a dormir. Pero los niños no responden como los adultos a la medicación y sus organismos
al menos los de estos, se muestran como insubordinados. Tampoco ellos pasaron la prueba del jardín de infancia que selecciona para obediencia y subordinación. Pero demos un salto transcontinental y visitemos la inaudita realidad del 1.200.000 ahora son las 6:05 de la mañana del 1.200.000 hikikomori. El jaguar no. El jaguar no. No es uno de los números de Jane. El jaguar no es uno de los números de Jane. Es el chico del colegio Leoncio Prado, al que los de grado superior de la escuela no logran dejar, que fue el único, porque no se deja y presenta batalla. El jaguar no es uno de los números de Yanni, es el chico del colegio Leoncio Prado, al que los del grado superior de la escuela no logran dejar, que fue el único, porque no se deja y presenta batalla. Podría ser esquizoide, porque de hecho, después de todo, de la muerte del esclavo del calabozo, de los golpes con el poeta, desprecia a los demás, y el gélido se muestra a él con ellos por equivocarse al condenarlo. Pero si en el Leoncio Prado la educación era marcial, no creo que nosotros nos imaginemos el infierno en el que puede llegar a convertirse la vida de un puber en el Japón. La presión es insólita. La sociedad competitiva está la demencia de la sociedad. En Boston, por ejemplo, unos no saben quién son los otros, aclara Chomsky. La sociedad americana es muy introvertida, o lo era especialmente antes del 11S. La mayoría poco sabía del mundo exterior, porque no le preocupaba, y un anarquista entonces también podría ser considerado, si la ciencia dispone de él y lo estudia, en el marco del trastorno del espectro autista. Bueno, si es anarcosindicalista y en vez del color negro se rige por su negro y el rojo del movimiento obrero, bueno, si es anarcosindicalista y en vez del color negro se rige por su negro y el rojo del movimiento obrero, entonces no. Hikikomori significa apartados de la sociedad, pero la cifra de afectados del cromosoma XY no nos resultará desconocida, porque como en el autismo es un compás de 3×4, hikikomori significa apartados de la sociedad, pero la cifra de afectados del cromosoma XY no nos resultará desconocida, porque como en el autismo es un compás de 3×4. Los padres se avergüenzan de que su hijo sea un recluso. Son los jóvenes invisibles, ya sabes, como yo lo he sido y prácticamente lo soy, aunque no invisibles como los afectados por el síndrome de Asperger, ya que en Japón existe una tradición de retiro y soledad. Un samurái, el samurái, nunca mostraba sus imperfecciones en público, así que el secreto es lo connivente. Esto mayormente le sucede al hijo primero y a los que viven en los suburbios en expansión de las grandes ciudades. Que esto es lo que sucede a las 6 y 8 minutos de la mañana, que no es hora punta todavía. Uno de cada 10 adolescentes, y algunos toman la cocina al asalto. La presión insostenible los ha desequilibrado. La basura se acumula en esa cocina desde hace años. Nadie ha vuelto a verlos desde que se encerraron. Y primero hubo comida que se trajo, y luego, con el paso del tiempo, tuvo que hacerse otra cocina, porque los vecinos no deben enterarse, y el Estado no lo reconoce como un problema suyo, sino de la intimidad familiar. Un reinsertado que
dedica sus días a tratar con los otros hikikomori como él mismo lo fue, nos aclara que la sociedad japonesa no es capaz de aceptar a gente con actitudes diferentes. Pueden salir de la escuela un viernes y tus padres enviarte a un campamento escolar intensivo, donde estudias durante todo el día y te examinas hasta altas horas de la madrugada, hasta que logres aprobar, y así un día tras otro. Algunos hikikomori lo son desde que se gradúan, como le sucede a Dustin Hoffman antes de conocer a la señora Robinson. Un psiquiatra japonés escribe libros de autoayuda para los padres, donde les explica que al hikikomori se le debe dejar. Un psiquiatra japonés escribe libros de autoayuda para padres, donde les explica que al hikikomori se le debe dejar en paz, pero hay hikikomoris que compran sus videojuegos por internet y juegan durante toda la noche. Su fase está por completo alterada. Por el día duermen porque ellos lo que necesitan es sentirse tranquilos y cómodos, y eso no es posible si no escuchan, y eso solo es posible si no escuchan ni los pasos de sus padres. Otros juran sus madres que no comprenden cómo sobreviven pero que después de años siguen escuchando sus pasos. Otros juran sus madres que no comprenden cómo sobreviven, pero que después de años siguen escuchando sus pasos. Sí, es desesperanzador el ruido de tráfico. Un psiquiatra americano es partidario, al estilo del ejército invasionista de su país, de echar la puerta abajo y tratarlos a la fuerza. Pero esto es imposible para un hombre en Japón, un padre, porque el hikikomori estableció una dependencia. Pero esto es imposible para un hombre en Japón, un padre, porque el hikikomori estableció una dependencia exclusiva con su madre y la madre sufre esa misma dependencia. El padre pasaba demasiadas horas trabajando y yendo y viniendo del trabajo, pues suma y sigue. Y lo que cuenta Vargas Llosa de su ciudad y los perros resulta hilarante, porque hay un editor francés que llega a explicarle a él el final de la novela que había escrito. No, el jaguar no mató al esclavo. Trata de incriminarse para volver a ser alguien, el que fue. Pero señor, el jaguar mató al esclavo, le explica el Nobel. Entonces, tan lejos de ir a serlo, lo mató porque lo despreciaba, como ahora desprecia a todos los otros, aunque no al poeta, te explico yo. Pero el editor, que para eso es el editor, corrige al escritor y le aclara: no, usted no lo ha entendido. ¿Y qué dice Vargas Llosa eso, casi 50 años después? Que ahí comprendió que había gente mucho más inteligente que él. Y es cierto, el que es elegante hasta para el insulto. Llueve, hoy llueve mucho, pero quien limpia el portal de la comunidad hace algunos minutos que está trabajando, y aún no son las 6. Vidas perras. Y no he podido hablarte de los mecanismos de insatisfacción y la satisfacción, pero como ese sistema y la satisfacción, pero como ese sistema también lo habéis politizado, que es un asco, por cierto, que también hayáis que politizarlo, hayáis tenido que politizarlo. Sí, es un poco desestabilizador, pero bueno, voy a hacer otra versión luego, ya a la tarde, donde ya conozca la lectura y haya clausurado ese contacto con la realidad a través de la ventana. Y yo pensé entonces en la pregunta de Ponset: ¿qué haces con alguien que dice: yo no tengo miedo a los aviones, por eso vuelan tan alto? Porque transcribía el texto al papel y dejaba atrás a Antígona para centrarme en el argumento de Chomsky, pero sin explicar que un razonamiento no era dependiente del otro. Cuando el teniente Gamboa escuchó el ruido del fusil que se fue al suelo y quién había sido.
Usted cuida mucho sus huevos. Y el negro Raúl Bayán afirmó: sí, señor, que los cuidaba, porque Gamboa pensaba que para el soldado el arma es tan importante como los huevos, que los errores son fatales y el sentimentalismo criminal. Y mira lo que sucede. Cualquier autista quiere lo que quiere en el instante en que lo quiere y no tolera de ningún modo la frustración, porque somos unos caprichosos, como nos reprochaban nuestros padres. Yo voy a comenzar a hacerte algunas preguntas sin procurar darles ninguna respuesta, ya que la respuesta no se conoce. Gianni tiene 6 años y es uno de esos raros casos en que la esquizofrenia se presenta en la edad infantil. Martes 27 de noviembre del 2012. Son ahora las 6 de la mañana. Asunto U-2021. 4 horas 38 minutos.